Hola amigos. Este vídeo pretende dar a conocer de forma clara y sucinta lo que son las 5 leyes biológicas de la naturaleza, que son el fundamento de la nueva medicina germánica, descubierta y desarrollada por el doctor alemán Rick Hammer, especialista en medicina interna, además de ser teólogo, físico e inventor. Es la primera vez en toda la historia de la medicina que se habla de leyes. Pues lo normal, en el campo médico académico, en cuanto al estudio de las causas y pronósticos de las enfermedades, es hablar de probabilidades, estadísticas e hipótesis. Además de haber muchos vacíos. Como en el caso de las enfermedades idiopáticas. Un ejemplo es la diabetes de tipo 1B, cuya causa se desconoce. Aunque se dice que probablemente es una combinación de propensión genética y factores ambientales. Aunque aún no está claro, exactamente, cuáles son esos factores. Pero poder hablar de leyes, como comprenderán, es algo superior. Ya que una ley es una regla o norma constante e invariable de las cosas. Que siempre se cumple, sin excepción. La nueva medicina germánica es un nuevo paradigma en el campo de la medicina. Es una nueva base científica. Un conjunto de conocimientos basados en las 5 leyes biológicas, que nos permite saber la causa y el desenvolvimiento de cada enfermedad. Y de esa manera, poder actuar de forma más precisa, para que dicho proceso llegue a buen término, y nuestro organismo recupere la normalidad. El conocimiento tiene el poder de liberarnos. Y en este caso, el hecho de estudiar y comprender las 5 leyes biológicas, nos permite entender el proceso de la enfermedad en su real dimensión. Más adelante veremos cómo es que estos programas biológicos, mal llamados enfermedades, no son un error de la naturaleza. Ni mala suerte, ni mucho menos una maldición, como nos han hecho creer desde siempre. Y que más bien son recursos de nuestra propia naturaleza. Programas biológicos de sobrevivencia ante ciertos eventos traumáticos e inesperados. Que suelen suceder en el transcurso de nuestras vidas. Y que como tales no tenemos por qué tenerles miedo. Imagínese el pánico en el que una mujer puede entrar al recibir un diagnóstico de cáncer de mama. Ya que ella sabe los padecimientos por los que pasan las personas que son sometidas al tratamiento con quimioterapia y radioterapia. Y los posibles desenlaces fatales luego de una lucha contra la enfermedad. Y ahora imagínese comprender, gracias a la nueva medicina germánica, que ese cáncer es una proliferación celular de las glándulas mamarias, con el objetivo biológico de que la mujer pueda producir más leche materna y así alimentar mejor a su hijo, para que el niño pueda recuperarse más rápidamente de un fuerte accidente que ha puesto en peligro su vida. Pues una vez que la madre perciba que su hijo salió de peligro, el programa biológico del cáncer de mama entrará a una nueva etapa, llamada fase de reparación. En que el organismo de la madre, en este caso, activará los microbios disponibles, como micobacterias. Que degradarán el tumor ahora ya innecesario, porque el niño ya no necesita una sobrealimentación de leche materna. Volviendo las glándulas mamarias a su estado normal. Este es uno de los tantos casos posibles puesto como ejemplo. En el que se observa un claro propósito biológico del cáncer, y como tal, está muy lejos de ser algo maligno o erróneo. Ahora comencemos con la explicación de las 5 leyes biológicas, para que se puedan entender las cosas sorprendentes que se han afirmado. Primera ley. Llamada la ley férrea del cáncer. Es la que nos dice que todo programa especial con sentido biológico, sea cáncer, o enfermedad oncoequivalente, tiene su origen en un shock traumático. Producido por un evento que ha sido percibido de una forma muy dramática. Además de haber sucedido en forma inesperada, que nos ha cogido desprevenidos, y que de alguna manera no lo podemos expresar o compartir. Este shock traumático afecta simultáneamente nuestra psique, nuestro cerebro y nuestro organismo. Y dependiendo del tipo de shock traumático, y la forma en que sea percibido por nuestra psique, este impactará una determinada zona del cerebro. Y por consecuencia, se activará una fisiología especial en un determinado órgano o tejido específico. Un shock traumático, como por ejemplo, el fallecimiento de un ser querido, el ataque de un delincuente, un despido repentino del trabajo, una infidelidad, etc. Al ser percibido con las características antes mencionadas, producirá un impacto en una determinada zona del cerebro produciéndose un foco de Hammer. Este se puede visualizar a través de una tomografía axial computarizada, sin contraste, observándose una serie de círculos concéntricos en forma de diana, ubicados en el relé o zona de control de un determinado órgano, el cual será afectado, produciéndose una tumoración, ulceración o disfunción. El programa especial con sentido biológico, activado por el shock traumático, discurrirá simultáneamente en los 3 niveles descritos. Es decir, en la psique, en el cerebro, y en el órgano. Segunda ley.
La ley del carácter bifásico de todos los programas especiales, con sentido biológico. Esta ley nos dice que toda enfermedad en su proceso, comprende de dos fases. Siempre y cuando, se produzca la solución del conflicto biológico. En la gráfica vemos como todo programa especial, se inicia con un shock traumático. También llamado síndrome de Dirkhammer, o DHS. Siendo la primera fase, la de conflicto activo o de predominancia simpático-tónica. Esta fase termina, cuando se da la solución del conflicto biológico o conflictólisis. Pasando inmediatamente a la segunda fase o fase de predominancia vagotónica. Que es la fase de reparación o restitución del organismo. Hasta finalizar el programa biológico y retornar a la normalidad. En el estado de normalidad o normotonía, nuestro sistema nervioso autónomo, alterna de una forma equilibrada. La prevalencia del estado simpático-tónico o de tensión normal durante el día, y la prevalencia del estado vagotónico o de reposo y digestión durante la noche. Cuando ocurre un shock traumático, todo el organismo entra en un estado de sobretensión y estrés, que lo habilita para la lucha o la huida. Este estado es el de conflicto activo, y permite que la persona encuentre una solución o salida. Una vez solucionado el conflicto, gracias al impulso proporcionado por un estado de sobreexcitación, el organismo entra en la fase de restitución, en el que se comienza a reparar tejidos, normalizar funciones, y degradar tumores. Con los consecuentes síntomas como cansancio, buen apetito, dolores, infecciones, temperaturas febriles, etc. Dependiendo esto del tipo de conflicto vivido. Todo esto hasta alcanzar nuevamente la normalidad. Tercera ley. El sistema ontogenético del cáncer, y equivalentes al cáncer. Esta ley nos permite comprender por qué el contenido de un shock traumático, afecta una parte específica del cerebro, y además genera una fisiología especial en un órgano o tejido determinado. Pudiendo ser esta, una proliferación celular, una ulceración o necrosis, o una atrofia funcional. Teniendo todo esto íntima relación con el origen embrionario del órgano afectado. La embriología nos enseña que nuestro organismo, a partir de la concepción, se desarrolla a partir de 3 capas germinales, las cuales son: el endodermo, que da origen a todo el sistema digestivo, al sistema respiratorio y al sistema reproductor. Y es el primero que se desarrolló en el proceso evolutivo. Estos órganos responden a los conflictos específicos de bocado y de reproducción. Luego tenemos el mesodermo, que se divide en mesodermo antiguo y mesodermo nuevo. Pues esta capa germinal da origen a todos los órganos y tejidos de protección, sostén, y estructura. Como son las fascias, huesos, músculos, tendones, sistema circulatorio. Además de las glándulas mamarias y el corión de la piel. En el proceso evolutivo se desarrolló, cuando la vida pasó del agua, a tierra firme. Ya que se necesitaba protección ante el clima, y contra los ataques, y además la capacidad de desplazarse. Estos tejidos responden a los conflictos de ataque, preocupación en el nido, y desvalorización. Por último tenemos el ectodermo, que fue la última capa germinal en desarrollarse a través del proceso evolutivo, y es la que da origen a la piel. Y con esto, nos da la capacidad de sentir, y relacionarnos con el medio ambiente, y con otros individuos. Pudiendo formar la sociedad y la vida en comunidad. Estos tejidos reaccionan ante conflictos biológicos más complejos, como de territorio, de separación, conflictos motores, y sexuales. Los órganos tienen una forma especial de comportarse frente a un conflicto. Y dependerá de qué hoja germinal provengan. Tomando nuestro ejemplo, las glándulas mamarias se originaron de la hoja embrionaria del mesodermo antiguo. Todos los tejidos de esta hoja producen proliferación celular, en la fase activa del conflicto. Y luego esta sobreproducción del tejido, es degradada por caseificación a través de micobacterias, en la fase de restitución. Luego de haberse solucionado el conflicto. Estos tejidos del mesodermo antiguo están regidos por el cerebelo, y es ahí donde aparecerá el foco de Hammer. En el relé específico que controla las glándulas mamarias. Cuarta ley. Ley del sistema ontogénico de los microbios. Esta ley nos dice que cada órgano o tejido está relacionado con un determinado tipo de microbio, dependiendo a qué tipo de hoja embrionaria pertenezca el órgano o tejido. Los microbios no son los enemigos de nuestro organismo, ni hay que tratar de eliminarlos a como de lugar, pues es todo lo contrario. Los microbios están controlados por nuestro cerebro. Y en la segunda fase, que es la fase de reparación del programa biológico, es donde estos obreros trabajan a favor de nosotros. Ya sea degradando una determinada proliferación celular, que nosotros conocemos como tumor, a través de una necrosis gaseosa, u optimizando la reparación de una úlcera que se originó en la fase activa de un conflicto biológico.
Terminado dicho proceso, mediante una orden del cerebro, estos simbiontes se desactivan por así decirlo, y se retiran a una determinada parte de nuestro organismo, para que en un futuro, nuevamente nos sean útiles si es que se requiere. Como vemos en el cuadro, los hongos y micobacterias trabajan en los programas biológicos especiales del endodermo y mesodermo antiguo. Las bacterias trabajan en los programas biológicos del mesodermo nuevo. Y los virus en los programas del ectodermo. Quinta ley. La quinta esencia o ley del sentido biológico de los programas especiales de la naturaleza. Nos dice que toda enfermedad es parte de un programa especial con pleno sentido biológico. Es decir, es un programa arcaico creado a través de la evolución de la vida, para ayudar a un organismo humano o animal, a sobrevivir ante un evento traumático, que ponga en riesgo su vida, su integridad, su entorno o su familia.